estimados estudiantes, esto es Taller de Diseño 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre en nuestro semestre 2023-2. Esto sería ya nuestro último webinar. El número 11 no se pudo dar por tema de tiempos, digamos, algunas situaciones con electricidad, pues debemos de alguna manera tratar de comprimir lo que nos queda de la semana del semestre y poder dar la explicación ya de cierre de lo que sería pues el semestre y el tercer corte. Entonces, para hoy algunas pautas con respecto al cierre del corte, recordatorio de entrega de actividades y pues revisar lo que falta del contenido que está en el aula. Algunas inquietudes que tengan, dudas, pues bienvenidas van a ser. Vamos a compartir el, el aula virtual de Taller de Diseño 2. Y ahora para cerrar algunas cosas aquí en mi computador. Ujú, estamos bien. Entonces, fíjense a nivel de pautas de lo que es pues el tercer corte y el semestre, aquí revisando el calendario, recordarles un poco este cierre. Estamos en la semana 17. Se extendió la actividad de un primer 20% hasta mañana miércoles, que es el foro tipo blog para el diseño de afiches y carteles con tema de diseñador latinoamericano. Está abierto hasta mañana, miércoles 7 de febrero, hasta las 11:59 de esta semana 17, ¿ok? Sin embargo, la actividad final de la memoria descriptiva, el diseño de memoria descriptiva, justamente para mostrar el proceso de diseño de afiches y carteles, cualquiera sea el caso, está pautada hasta el 10 de febrero, con cierta holgura hasta el 12 de febrero, 7 de la mañana. ¿Qué va a pasar? La idea es que recomiendo que no se desaparezcan de la plataforma del semestre, no aparezcan luego el 18, 19 de febrero, porque la idea es que el 18, la semana del 18, eh, ya se está colocando lo que es la nota en cuanto a evaluación cualitativa y cuantitativa se trata en cada una de sus actividades. Entonces, se debe, por parte de ustedes, hacer la revisión y la confirmación pues, de esto, ¿no? De la conformidad de esto. Yo voy a colocar en el aula, así como se hizo en el primer corte y en el segundo corte, la consulta de aceptación de las notas y, bueno, estar atentos con ustedes, tener la comunicación. La comunicación más inmediata, pues, se da por el Telegram. Entonces, estar atentos a eso, no desaparecer, como les digo, porque esa semana, y mi meta es hacerla antes del 16, no del 17, 16 cada viernes, hacer la entrega a sus departamentos de control de estudio. Debido a que ya el 17 pues tengo compromisos y bueno, la idea es atenderlos hasta el 16. Entonces, esa es mi meta para la entrega de actividades. Por lo tanto, necesito de ustedes la colaboración de no desaparecer, no aparecerse luego, porque bueno, el cierre es hasta el 17 de febrero. Entonces va a aparecerles luego de las actividades, una vez que ya comience a corregir y que esté todo bien, este icono de consulta, aceptación de notas para el tercer corte. De manera que ustedes lo chequeen sus notas y hagan la aceptación allí. Y me comente por el vía Telegram que ya hicieron eso, que están conformes, etcétera, para ya ir cerrando entonces esta parte. Fíjense también entonces, por aquí estaban las actividades, diseño de afiches o carteles. Recuerden que pues los diseños deben ser inéditos, originales, innovadores, ¿ok? Respetar la autoría. En fin, igualmente para la memoria descriptiva, esto
es- tiene, como les digo, fecha hasta el sábado, este sábado, con una holgura hasta el 12. Em, Allí hay algunas recomendaciones. También ustedes pueden ubicar en internet algunas memorias descriptivas que se han hecho en semestres anteriores, hacen la búsqueda y aparecen como referencia a ello para, digamos, la estructura. Prontamente va a estar para ustedes el webinar grabado de esto. Ya se hizo, realmente se hizo 2 veces. Eh, Sin embargo, pues bueno, por temas, como les digo, de electricidad, pues tuve algunas complicaciones. Aquí están las referencias de lecturas de memoria descriptiva. Espero que hayan descargado y hayan tenido eh, algún complemento al respecto de eso. La idea era que se estructurara conforme a esto. Voy a colocarlo aquí en mi escritorio del computador. Y aquí un ejemplo de memoria. Ojo, son referencias los que estoy dando aquí. No es, digamos que no es que se vaya a hacer tal cual, sino que obviamente ustedes, como buenos diseñadores e innovadores que son, pues esas memorias descriptivas pues tienen esa personalidad del diseñador, ese aporte adicional, ¿ok? Aquí estoy colocando, es como una estructura de organización de, de plantear la memoria descriptiva. En la primera, el concepto de memoria descriptiva, pues yo lo hablé en el webinar número 9. Vamos de todas maneras a abrirlo, igualmente para el ejemplo. Y vuelvo a reiterar, el ejemplo no es que es tal cual como deba entregarse, sino es una referencia. Entonces ahora abrimos esto y abrimos esto. ¿Ok? Ok, entonces algunos aspectos de lo que era la memoria descriptiva en el diseño gráfico. Toman en cuenta estas determinantes, el concepto que se transmite, en este caso no de la memoria, ¿ok? No de la memoria descriptiva, sino el concepto que ustedes tuvieron en el caso del afiche o el cartel. Se escribe allí dentro de la memoria. Se hacen los pasos del proceso de diseño, el análisis compositivo. En nuestro caso, pues nosotros hacemos ese análisis compositivo conforme a aspectos o criterios del diseño, como lo son la parte formal, lo funcional, el contextual, el técnico y pues algunos aspectos relevantes. Se hacen conclusiones y reflexiones del resultado final, recomendaciones, se escribe en tercera persona. Es como un informe, pero no se entrega de manera manuscrita. Eh, Se colocan gráficos que hagan referencia a lo que se está diciendo con respecto a los criterios formales, funcionales. Sí, cada gráfico va a tener su relación con lo escrito y se hacen esa relación, ver gráfico tal, ver anexo tal, etcétera. En fin, y se colocan todos los elementos que se componen allí. Digamos, esto es, digamos, una síntesis de cómo sería una memoria descriptiva. Una memoria descriptiva, lo decía ayer, no es una hoja, no son 2 hojas de memoria descriptiva, son varias hojas. De hecho, recalcaba que pudieran ser por como mínimo cinco, 5 hojas de descripción en el contenido para poder explicar todo ese proceso de diseño, todo ese proceso creativo que ustedes tuvieron, porque es como una especie de bitácora también del diseño. Entonces, este es un ejemplo de memoria descriptiva, ¿sí? De un proyecto. Entonces, es la memoria del proyecto y de alguna manera se entregó así, tiene connotaciones o de imagen o de identidad que contiene digamos, la obra final, ¿no? El proyecto final. Quizás la tipografía, tiene también ese código cromático que se utiliza o que lo utiliza el diseñador para su arte final. Y aquí en la memoria simplemente se arroja pues el contenido
y tiene esa elegancia que da lo que es el diseño editorial. Es casi un manual, pero no llega a ser manual, simplemente se coloca toda la información solicitada. Entonces, por aquí se va diciendo algunas referencias que se tomaron en cuenta, tal cual como ustedes deben hacerlo en su memoria descriptiva. Eh, Se van tomando en este caso pues ciertos antecedentes porque la memoria descriptiva y el proceso lo requirió así. Se tuvieron que fundamentar de antecedentes para poder justificar lo que era el diseño. ¿Ok? Entonces hay imágenes referenciales a esto. ¿Ok? Asimismo está la parte ya como tal del contenido que yo llamo memoria descriptiva. Se hace el análisis de esos procesos, de esas fases. Entonces aquí se coloca pues toda la descripción. ¿Qué criticaría yo de este ejemplo? Que debe haber relación de texto con imágenes. Sin embargo, pues allí más abajo lo plantea, ¿no? Pero sí debe existir como un elemento que diga, si se habla del color, por ejemplo, en el caso del CMYK y todo esto, entonces el autor debe invitar al lector a que lo vea en tal gráfico. Entonces se coloca por lo general ver gráfico tal, ver gráfico número uno, el dos, dependiendo. O colocarlo al lado y también hacerle la relación de esto, ¿no? De lo que se está hablando en el texto. Entonces, fíjense, digamos, la connotación que tiene. Luego se muestran los bocetos y esto es lo que quiero también que aparezca dentro de su manual, el proceso de bocetación, de quizás de mapas mentales de todo lo que ustedes hicieron y se va colocando allí de manera pues que se entienda qué tomaron en cuenta, en fin, eso va dentro de la memoria descriptiva, ¿sí? Las ilustraciones, todos los elementos de estudio que se hicieron previo en ideas, la tipografía, cómo fue evolucionando, cómo fue el formato que eligieron, de repente la diagramación que van eligiendo para su afiche, su cartel, pues también se coloca allí y se van analizando esos aspectos de diseño, los gráficos, cómo van surgiendo, qué elementos, por ejemplo, en el caso de ustedes que tuvieron que elegir un, un artista, un diseñador gráfico reconocido, qué elementos arrojó para tomar en cuenta y los van graficando y en temas de bocetos pues se van colocando también allí. Se coloca entonces la bibliografía que les pedía también y también a través de normas APA, colocarlas, ¿ok? Es algo bueno, podría decirse aquí lo salvó porque dice webgrafía. Sin embargo, las normas APA hablan ya en esta versión número 7 de las normas APA ya establecen cómo estructurar la bibliografía si se saca de la web. Entonces, es la idea con esto, ¿no? De que se coloque el autor, si no hay autor, la manera de cómo colocar sin autor, si no tiene fecha, la manera, en fin, pero no es colocar simplemente el enlace de la web, sino que se va colocando pues toda la información pertinente a esa bibliografía que se saca del internet. Entonces, esto como ejemplo para que lo tomen en cuenta la manera quizás de la diagramación que tomó esta memoria descriptiva. ¿Ok? En otro ítem que tenemos por allí dentro del aula está lo que es el libro de la memoria descriptiva. Aquí yo hice como un resumen de mi experiencia en memoria descriptiva y aplicada, por supuesto, a lo que es el diseño gráfico. Aquí, fíjense, muy a propósito, coloqué una portada digamos, de un análisis que se hizo a Sherlock, memoria descriptiva, ¿sí? Con su contraportada o la parte de retiro, como iría. Entonces, fíjense que no es
como les digo, no es un informe de trabajo común, sino que dentro de la memoria descriptiva, pues debe ya lanzar en su portada como que qué es lo que vamos a observar allí. Entonces, en la memoria descriptiva para el diseño gráfico, y probablemente, y lo puedo decir con total seguridad, en cualquier área del diseño, ya sea industrial, textil, de modas, en la misma arquitectura y en las ingenierías también, se producen memorias descriptivas en el arte también, y es la documentación que explica detalladamente las dimensiones implícitas de un proyecto de diseño. Una memoria descriptiva en diseño conforma el documento técnico de proyecto, ya sea de una organización, de una firma, de algún proyecto que ustedes estén desarrollando. En la memoria descriptiva se redactan los detalles técnicos, también se abarca lo que es pues todos estos elementos que les he dicho de proceso, diseño, proceso creativo, y siempre va desde lo general a lo particular, hacia el específico. Es un documento que resalta los elementos gráficos y no por sí solos, sino que deben tener referencia y aclararse a través del texto. Debe tener datos detallados. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar la tarea, probablemente, si se toma en cuenta, para la impresión, para el cálculo del material, si se va a hacer impreso, si se va a hacer digital, presupuestos, estimaciones del producto, todo esto. Eh, entonces, por eso son importantes. Y digamos que también dentro de mi experiencia, pues hacer esta parte en principio de memorias descriptivas, pues ustedes van ganando conocimiento para luego entrar en el mundo del diseño de manual, manual de identidad, manual de imagen o manuales corporativos o manuales de señalética. Entonces ya tienen algo de recorrido en este sentido, en esta parte de recogerlo y mentalizarse que deben estar pendientes de su proceso de diseño, de cómo es, o sea, estar conscientes siempre de que el diseño no viene de la nada, sino que ustedes ya saben cuáles son los criterios y los aspectos que están influyendo en su diseño, y esto aclara un poco lo que es el concepto generador, les aclara, digamos, las ideas en cuanto a concepto generador y que se pueden plantear luego. Entonces, si ustedes se acostumbran a mentalizar o a estar pendientes de su proceso, de cómo diseñan, pues se les hará fácil esa redacción y se les hará fácil pues tener en cuenta todos los, los elementos o los aspectos que determinan un diseño, cualquiera sea el producto, ¿no? Ya sea, en este caso, pues nosotros diseñamos afiches y carteles. Puede ser que sea una tipografía, puede ser que sea un logotipo, puede ser que sea también un manual de identidad para una marca, en fin, un packaging, no sé, un juego didáctico, en fin, esas cosas que realiza el diseñador gráfico, que puede pues, perfectamente distinguir cómo ha sido su recorrido en el proceso de diseño. Entonces, los objetivos de esta unidad es identificar cada uno de los principios, elementos de elaboración de memoria descriptiva. Ya lo sabemos. Y tácitamente o digamos Em, en principio del semestre, cuando yo les hablaba del proceso creativo, proceso de diseño, pues ya habíamos elaborado ciertos elementos para poder llegar a este punto final del tercer corte, que es la unidad 2 de memorias descriptivas. Se distinguen los diferentes modelos de elaboración de memorias descriptivas de acuerdo a la naturaleza de este producto, que ya sea informativo, ya sea formativo, según ustedes lo hayan elegido. Se caracterizan los procesos internos, debe seguirse el análisis compositivo en el caso de carteles y afiches, y aplicar las determinantes del diseño en la generación de propuesta de cartel y afiche. Entonces, se determinaron esos aspectos y se van a vaciar en su memoria descriptiva. Contenido, entonces, el proceso de diseño, los modelos de elaboración, las propuestas de estructuras, de procesos de diseño, los procesos internos de cada quien,
para su análisis compositivo las actividades que intervienen en el proceso, determinantes, conceptos y análisis. Eso es el contenido que se ha planteado durante este tercer corte y que ustedes se hayan dado cuenta o no, lo fueron desarrollando. Por acá algunos enlaces, voy a abrirlos todos, espero que sí me estén todavía activos. Estos son, de alguna manera, esto lo dejé por aquí. Bueno, vamos, a veces el issue me hace estas jugadas. O sea, pongo el enlace y resulta que se abre solo por allí. Vamos a ver. De todas maneras, aquí ejemplos de memoria que espero hayan revisado, ciertas estructuras diferentes. Lo que no quiero es que, como les digo, que sea un informe común y silvestre, manuscrito. No, ustedes tienen las herramientas de cómo hacer el diseño de la memoria descriptiva, que sea una buena presentación. Pero aquí habla de un logotipo, de cómo, a nivel de, por lo menos de contenido, de cómo se realizó. Entonces, para los que no han todavía hecho la parte de la memoria descriptiva, están un poquito, digamos, que no saben qué hacer, pues pueden ir revisando por lo menos el texto en este sentido de cómo se va haciendo una memoria descriptiva. Aquí otra memoria descriptiva del logotipo es la misma. Vamos a ir cerrando. Esta fue una memoria descriptiva, también es un ejemplo, una referencia de el rediseño del sitio web Canaima. ¿Ok? Entonces, para que sepan también que a nivel de, si ustedes llegan a hacer página web en su tesis o en su profesión, si les piden una memoria descriptiva, y bueno, en la tesis van a tener que explicar todo el proceso creativo que tuvieron para el diseño de una página web, entonces aquí hay un buen ejemplo de cómo se hizo. Pero, entonces fíjense que la memoria descriptiva tiene sus elementos de imagen que van relacionando pues cómo fue el diseño, sobre todo en su portada, ¿no? Y luego, por supuesto, dentro del contenido, pues quiero que observen cómo se va presentando. Esa es la idea, por eso les coloco la, la referencia. Esta es la misma. Ajá. Aquí les dejé, ojalá lo hayan hecho previo, 20 diseñadores gráficos latinoamericanos famosos. Entonces aquí había un listado de varios diseñadores, el cual podían escoger y ir buscando su bibliografía, ¿ok? Destacados. Entonces aquí les habla, obviamente, de manera resumida, pero la idea es que cuando ustedes estuvieran, espero que lo hayan hecho así, estuvieran diseñando su cartel, su afiche, pues buscaran su referencia, sus páginas, todo lo que han hecho eh, conforme a esta información. ¿Ok? Pero no que se conformaran solamente con la información. Aquí está, por ejemplo, aparece el sitio oficial, entonces allí probablemente encuentren obras para quienes no han terminado. Entonces está esto, hay videos relacionados, entonces espero lo hayan ubicado y hayan hecho esto. Asimismo, otra, bueno, esta es la misma, esta también es la misma. Carteles, afiches publicitarios, un poco ya para cerrar. No sé si, bueno, Tiffany que está conectada, le hablaba digamos, antes de la grabación, que la felicitaba por estar siempre. No, sí. Bueno, les decía entonces, aquí va en el libro, van a ver entonces algunas enlaces, el cual pues en uno de ellos, ya como para cerrar, está como un recordatorio y referencias de afiches y carteles para que tuvieran pues también ayudas al diseño, digamos en características, ¿no? En características que habíamos hablado en primer y segundo corte de los afiches, qué elementos tienen, en el caso de los carteles, qué elementos son.
Recordar que si se habla de informativo, no quiere decir que se escriben cosas como si fuese una infografía, un informe, no, sino que da elementos puntuales, o sea, es la información precisa y breve de lo que se quiere abordar. Ya, o sea, digamos a nivel general y ya lo que la información un poco más, digamos, específica, pues se dará en otro tipo de elemento, ¿no? O quizás en una charla, qué sé yo, pero que haga esa invitación, ese cartel o ese afiche a, pues a informar en tal caso. Y en otro caso, pues a formar, dependiendo de la función que tenga. Entonces, por aquí, por supuesto, les dejé algunas ideas al respecto para que observaran y analizaran. Cuando se habla de observación en diseño, recuerden que es un análisis. Un análisis, por supuesto, con todo este tema de la percepción visual, de las teorías que ustedes conocen, de cómo es a nivel funcional, toda la parte de significado, en fin. Entonces, aquí, pues, una serie de afiches, de carteles de manera que ustedes tuvieran también la oportunidad de tener referencias visuales. ¿Ok? Y bueno, con esto cierro, me despido. No sé si Tiffany tiene alguna duda, inquietud, comentario. Sería es como que el objetivo del cartel era como inspirarnos del estilo gráfico del diseñador para hacer una obra propia, ¿verdad? Así es, así es. Es que como he visto varios carteles y afiches ya, pero colocan es como el nombre del diseñador y cosas sobre él, entonces por eso tengo la inquietud. Sí, bueno, No sé. si lamentablemente pues no, si no se entendió el mensaje del cartel y afiche, pues bueno, ya no se puede hacer más nada. La idea era justamente eso, insistí en eso. Aún yo no he revisado, pronto estaré revisando las actividades y colocaré pues la retroalimentación pertinente, ¿ok? Pero es eso, ¿no? Y lo ideal es, bueno, que también si hubo aportes de ustedes, por ejemplo, en técnicas, en intervención, de repente de lo digital, lo manual, eso vale, pues. O si fue un afiche, un cartel de manera de técnicas que sean, digamos, innovadoras, pues eso vale, eso es, digamos, ganancia. Por aquí, en el dicho, esto es importante mostrarlo. Vamos a ver si lo abre, si lo va a abrir. En el issue que les dejé por allí, había diseñadores venezolanos. No sé si algunos, pues, se tomó la molestia de revisarlo. El, este pequeño issue que está por aquí habla de algunas obras y cuáles son los diseñadores venezolanos, digamos, de relevancia. Entonces, ojalá lo hayan abierto también por allí. Espero, ya espero que sí. Y bueno, con esto me despido. Siempre tarda un poquito el issue. Estaré entonces prontamente revisando las actividades. Muchas gracias por conectarte, Tiffany. Y bueno, todo el éxito, eso, deseo el éxito para finalizar en este semestre y en el que viene. Y muchas gracias.